La historia de las mafias en la Argentina no ha sido escrita. ¿Existen en verdad las mafias en la Argentina o no son más que una deformación ideológica? ¿Son un hecho del pasado o su presencia se extiende hasta hoy? ¿Qué es en todo caso la mafia? Después de algunos acontecimientos sensacionales, la mafia desapareció del discurso público en la Argentina. No es casualidad que aún en la actualidad, para hablar de las y de los italianos en la Argentina, se privilegie el arquetipo del migrante que logró el éxito gracias al trabajo duro. Pero no podía ser, y de hecho no fue soplar y hacer botellas. En los siguientes episodios proponemos un relato todavía incompleto, pero por algún lado hay que empezar, ¿no? Episodio 2. Cine y mafia. La historia del cine de mafia en la Argentina está hecha de intrigas, omisiones, éxitos, fracasos y también de censura. En este episodio conversamos sobre las idas y vueltas de un discurso audiovisual propio sobre uno de los géneros más populares del cine mundial. Hablar sobre las mafias italianas en la Argentina nunca fue una tarea sencilla. Tenemos marcado a fuego ese ideal del italiano esforzado, del que hablamos en el episodio anterior, que con su contribución hizo grande a nuestro país. Pero como vimos, la historia no fue tan lineal. En este episodio quiero detenerme en la atracción fatal que existe entre la mafia y el cine. ¿Se pusieron a pensar alguna vez qué tienen en común clásicos como Cara Cortada, El Padrino y Buenos Muchachos? Bueno, a grandes rasgos, todas se centran en la glamurosa vida de los mafiosos y sus familias. El cine italiano, en cambio, privilegió la perspectiva de quienes los sufren y o los combaten. Y en la Argentina, ¿qué características presenta el relato cinematográfico sobre la mafia? Bueno, veamos. Un primer dato revelador es que surge con cierto retraso con relación a los otros dos países. La primera mafia movie en la historia del cine estadounidense es considerada The Black Hand de Wallace McCutcheon. El corto, mudo, de 11 minutos de duración, fue filmado en Nueva York en 1906. Relata el secuestro de María, la hija de Mr. Angelo, un carnicero italiano plenamente integrado a la sociedad estadounidense. La pandilla de delincuentes está compuesta por 3 hombres desalineados que empuñan armas, beben y juegan a las cartas, y una mujer que asiste en los quehaceres domésticos. La película conjuga realismo documental y ambientación ficcional. Su finalidad era entretener, pero también instruir a la población sobre el crimen en las grandes urbes. En 1909, la casa cinematográfica Cines de Roma también dedicó un film a la mano negra en Estados Unidos. Por entonces, la sección policial de los diarios argentinos comenzaba también a ser una fuente de información frecuente para documentales y películas de ficción. Para el estupor de las y los que todavía creen que hablar sobre la mafia en la Argentina es atentar contra la italianidad, las primeras producciones audiovisuales nacionales que se ocuparon de las mafias fueron realizadas precisamente por precursores cineastas italianos que emigraron a la Argentina. No parece que estas obras estuvieran al servicio del sentimiento anti-italiano, como sucedió en los Estados Unidos durante la etapa masiva de la migración. Una hipótesis que en cualquier caso resulta imposible de verificar, ya que casi todo el cine del periodo mudo en la Argentina, por una razón o por la otra, se perdió. Polémico, ¿no? En 1916, Mario Gallo, un pianista italiano que vino a la Argentina con una compañía de operetas y que se quedó, dirigió La mafia en el Rosario. La película, de 300 metros de longitud, narraba las vicisitudes del caso Zapater en la ciudad de Rosario, que había sido comentado por la revista Fray Mocho ese mismo año. Sin embargo, el film fue censurado a pocos días de su estreno. Ha causado gran descontento entre los cinematografistas y aún entre el público la prohibición de representar esta película basada en los hechos delictuosos cometidos en esta ciudad por la tenebrosa banda. Se lee en uno de los artículos de la revista Excelsior que mi viejo guardó en ese altillo. Eso lo habíamos comentado en el capítulo 0, ¿te acordás cómo empezó la historia? De allí en más, la historia del cine de mafia en la Argentina será también la historia de la red de relaciones por la que circuló el poder decir en diversos contextos históricos. Gallo, o Gallo, colaboró con Alberto Traversa en la realización de La mano negra, que se estrenó el 26 de octubre de 1923 en el Crystal Palace de Buenos Aires. Desde las primeras décadas del siglo XX,
La prensa en la Argentina atribuía a la mano negra local ajustes de cuentas, secuestros y extorsiones, como en los Estados Unidos. Pero la versión de Traversa, de la mano negra, no pertenecía al género policial. Tampoco podía ser encuadrada dentro del cine documental. Era una comedia. En 1924, el negativo de la cinta se vendió. Hoy no se sabe a dónde fue a parar. 1933 es el año más prolífico del cine de mafia argentino. En las garras de la mafia, El secreto del Dr. Fabeluques, de Alberto Garignani, fue estrenada el 4 de febrero nada menos que en el Teatro Maipo de Buenos Aires. Era una apuesta de 35 minutos de duración, identificada en líneas generales con el género policial. Jaime Fabeluques era un prestigioso médico perteneciente a la colectividad judía de Buenos Aires que había sido secuestrado el 4 de octubre de 1932 para ser liberado 5 días después, previo pago del rescate. El delito fue atribuido a una banda de sicilianos. El film incluía algunos cortes de películas estadounidenses de pistoleros, género por entonces en pleno auge. La crítica que recibió fue lapidaria. Estamos en el segundo episodio, en la primera parte del capítulo de Cine y Mafia, de La Mafia no es cuento. Hasta aquí la primera parte. Los espero en el segundo. Producción: María Soledad Balsas, Chelo Ayala. Edición: Diego Rosato. Hasta la próxima.